Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias al Rabino Grunblatt, a Rabino Shem Tov, por permitirme estar aquí hoy, a todos ustedes que están aquí. Están mis padres también, así que si hay algunos aplausos más fuertes, es que ellos pudieron estar aquí también. Y bueno, y obviamente a los bancos sponsor de este evento. Como periodista y a quienes desarrollamos la actividad periodística, siempre decimos que valoramos como nada la independencia. Poder hablar sin ningún tipo de presiones o sin bajadas de línea, ¿no? Ya sea del gobierno, de funcionarios de turno, de empresarios, hablar lo más libremente posible. Bueno, acá tuve una bajada de línea con gusto, la del rabino Grunblatt, que me impide tirar mala onda y le puso un piso al pesimismo. Así que bueno, voy a tener esto en mente para la presentación de los próximos minutos. Justo el rabino Grunblatt hablaba de la historia de Yosef y sus hermanos, y un amigo que está aquí en Punta del Este, no pudo venir hoy, Julián Winkel, me recordaba días pasados que la parashá de la Torá, el pasaje de la Torá de la semana pasada justamente habló de Yosef y del sueño de Paró, del faraón de Egipto. Es así, rabino, ¿no? Es la historia conocida por todos, es el faraón que sueña con las 7 vacas saludables, gordas, que están pastando en la ribera del río, y aparecen 7 vacas flacas, muertas de hambre, que se devoran a estas vacas gordas. El faraón se despierta muy sobresaltado, se vuelve a dormir y sueña con espigas muy saludables, pero que detrás de estas espigas aparecen otras en muy malas condiciones que se terminan tragando a estas espigas que habían salido tan saludables, ¿no? Entonces, muy preocupado, se levanta y quiere un consejo. Y el consejo se lo termina dando Yosef, que estaba preso en aquel momento, y le interpreta el sueño, que más o menos todos sabemos de qué se trata, ¿no? Lo que le dice es: faraón, usted va a tener en Egipto 7 años de abundancia, va a tener 7 años de las vacas gordas, que hablábamos recién, pero después de esto va a venir una etapa de carestía, una etapa donde no vamos a tener nada en Egipto. Entonces ahí el faraón, muy satisfecho con este consejo, le dice a Yosef que se prepare para esta etapa, lo nombra virrey y que arbitre todos los medios necesarios para hacer frente a esta situación tan cambiante. Y lo que dice Yosef es: bueno, como vamos a tener muchos años de abundancia, acopiemos todos los granos que sean posibles para poder enfrentar los próximos años donde justamente va a haber carencia, donde no vamos a tener nada. Y es así que lo hacen, Egipto de esa manera pudo salir adelante en aquella época. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque evidentemente muchas de las respuestas que buscamos en los últimos meses sobre qué pasa con la economía, por qué las bolsas reaccionan de esta manera, cómo no nos avisaron de la crisis o cómo nadie previó esta crisis, y se repasaron los textos de Adam Smith. Después se dijo: no, Adam Smith no, porque es muy liberal. Vamos a los textos de Karl Marx, que es el intervencionismo puro del Estado. Y después se dijo: no, vamos a los textos de Keynes. Bueno, estos textos ayudan a entender, pero la verdad es que buena parte de la posibilidad de entender qué pasó en esta crisis está en la Torá, ¿no? Que se escribió hace muchísimos años, hace mucho más que la existencia de las bolsas o que el propio capitalismo. Hace más de 4.000 o 5.000 años ya los sabios contaban esto de los ciclos, cómo nada sube para siempre y la historia termina bien, porque en realidad la etapa de la escasez dura solamente 2 años, ¿no? O sea que 7 años de abundancia y solamente 2 de escasez. Veremos si esto también se replica en la realidad. El tema de las burbujas y de los ciclos es que todos queremos lo mismo, queremos saber cuándo tocó piso la etapa de la carestía, la etapa de la escasez, y cuándo llegamos al límite de la burbuja, ¿no? Cuándo esta etapa de abundancia llegó a su fin. Bueno, en general todos nos equivocamos, ¿no? Nadie lo prevé y por eso después sufrimos. O hay muy pocos que realmente saben cuál es el momento en donde está llegando a su fin la etapa de la abundancia y llega la etapa de la escasez, ¿no? Y creo que esto es lo que pasó en esta última crisis del año 2008. Todo el mundo hablaba de que había realmente una burbuja, que, bueno, ya Alan Greenspan hace muchos años, que era presidente de la Reserva Federal, hablaba de la exuberancia irracional de los mercados. Todos sabíamos que estábamos dentro de una cosa muy exuberante, que no era sostenible, pero nadie sabía en qué momento esto
iba a llegar a su fin. De hecho, cuando estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la verdad es que hace 4 años que venían saliendo artículos indicando que no se podía sostener más semejante aumento de precios todos los años. Bueno, lo que pasa es que tardó mucho más en explotar. Vamos a, si me permiten, a repasar una breve presentación para entender un poquito también qué es lo que pasó el año pasado y qué podemos proyectar para el próximo, tratando de mantener cierto optimismo como nos pidió acá el RAP. Lo particular de la burbuja que vivimos el año pasado es que no fueron una, sino que fueron varias burbujas juntas. Acá se dio la burbuja inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria que contagia al sistema financiero, con todo este tema que ya conocen y que no los voy a aburrir, de las hipotecas subprime, bancos que le dan crédito a gente que no estaba en condiciones de repagarlo, o que lo pagaba solamente con la apreciación constante del precio de la vivienda, lo cual ya sabemos que en algún momento se corta esto, hasta un análisis mínimo, y de alguien que no es especialista sabe que este tipo de escaleras se termina en algún momento, lo que pasa es que duró mucho más de lo previsto. Los bancos luego empaquetan todos estos productos y lo empiezan a vender, y así una hipoteca se multiplica, y así tuvimos este problema de las hipotecas subprime, las pérdidas millonarias de los bancos. Se calcula que las pérdidas totales llegan a $1 billón, es decir, 999.000 millones de dólares, para hablar una cifra rápida, pero eso es lo que perdieron los bancos, y por eso tuvimos meses en donde no sabíamos si los principales bancos del mundo iban o no a subsistir, y la verdad es que subsistieron por las ayudas estatales, si no hubieran quebrado todos. O sea que de la burbuja inmobiliaria pasamos a la burbuja financiera y después la burbuja de las materias primas, que parecían el refugio y después también terminaron cayendo violentamente. ¿No? El precio del petróleo, todos sabemos que bueno, pasó de 140, ahora está en 40, 45. Para Argentina y para los países emergentes impactó sobre todo lo que es la producción de soja, de trigo, que bueno, también en algún momento se pensó que esta abundancia iba a durar para siempre, no se tomaron los recaudos y muchos de estos países, incluyendo la Argentina, está pecando por esos años de abundancia en donde no se le hizo caso a Yosef, ¿no? Si hubieran leído la Biblia, por ahí hubieran actuado al respecto, pero la verdad es que no se ahorró lo que se debería haber ahorrado en aquellos momentos de abundancia. Este es un dato que nos muestra, un gráfico que nos muestra cómo cayó el precio de los inmuebles en Estados Unidos. 22% de enero de 2007 a septiembre de 2008. Y nos faltan los últimos 3 meses que fueron más duros todavía, con lo cual podemos estimar que por lo menos el precio de los inmuebles en Estados Unidos cayó 25%. Y lo que nos muestra este gráfico es que la caída, que la burbuja que se pinchó no fue en el 2008, sino que ya desde mediados del 2007, que este era un tema recurrente, que empezaron a bajar los precios y que ya en el 2008 esto fue mucho más grave y se acentuó ya en el último semestre del año pasado. Fíjense algunos datos puntuales de lo que pasó con la vivienda en Estados Unidos, porque acá vimos un promedio, pero hay algunos datos mucho más puntuales. Por ejemplo, Las Vegas, 36% de caída en 1 año y medio, un poquito más. En Miami cayó 36% el precio de las viviendas en poquito más de 18 meses. En Los Ángeles más de 30%. Y otras ciudades no tanto, en otras ciudades no fueron tan castigadas. El caso de Nueva York, que es por ahí el epicentro de la crisis y donde se sintió más esta caída de los mercados, bueno, ahí no cayó tanto, 10% solamente fue la caída en Nueva York. Boston 4,7%, Chicago 12%. Es decir que la caída no fue homogénea y que para los que buscan oportunidades, los que buscan bueno, saber dónde puede estar el próximo negocio, bueno, evidentemente hay lugares en donde los precios fueron mucho más castigados y tal vez sean los lugares donde puede haber alguna recuperación. No sé en cuánto tiempo, porque esto realmente no lo sabe nadie. Vamos a tratar de dar algunas respuestas en los próximos minutos. Esto es lo que pasó con las bolsas. Hablábamos que la burbuja inmobiliaria terminó contagiando los mercados financieros, a los bancos y en general a las bolsas. Fíjense lo que es la caída del año pasado de la bolsa de Nueva York. Hasta mitad de año es como que no se sintió tanto el cimbronazo, y la caída vertical se produce en septiembre con la quiebra de Lehman Brothers. Ahí ven cuando el Dow pasa de 11.000 a prácticamente 8.500 puntos en cuestión de semanas.
Y ahí entra el pánico financiero generalizado en todo el mundo, porque la lectura fue, si dejan caer un banco tan grande, de tantos años, y tan sólido, hasta ese momento por lo menos se consideraba sólido, como Lehman Brothers, van a dejar caer al resto del sistema financiero. Bueno, esto no ocurrió. La Reserva Federal salió rápidamente a dar las señales de que no se iba a dejar caer otros bancos. Las entidades europeas hicieron lo mismo y se aprobó un paquete de 200.000 millones de dólares de ayuda, que es prácticamente el piso de la crisis, ¿no? Cuando el Senado norteamericano aprueba este paquete millonario de ayuda, a partir de ahí los mercados se estabilizan y tal vez otro momento difícil fue en noviembre, a fines de noviembre, cuando se habló de la caída del Citi. En algún momento se llegó a hablar de que iba a desaparecer el Citigroup o que el Citigroup iba a ser desguazado. Bueno, finalmente la Reserva Federal norteamericana pone como 40.000 millones de dólares para terminar rescatando a uno de los 4 o 5 bancos, por lo menos el que era, 4 o 5 bancos más grandes del mundo. Y finalmente ya terminamos diciembre con la ayuda para las grandes automotrices de Estados Unidos, ¿no? Es decir, acá se aplicaron paquetes muy grandes de ayuda al sistema financiero para eliminar lo que es el pánico bancario, esto de no sé qué banco es seguro, no sé dónde poner la plata, no sé si un plazo fijo en un banco de primera línea internacional es seguro. Bueno, lo que hicieron los grandes bancos centrales del mundo es salir a poner todo el dinero necesario y a dar las señales para que los inversores se queden tranquilos de que los bancos no iban a caer, por lo menos los grandes bancos del sistema no iban a caer, y actuaron en consecuencia. Creo que ahora, y lo vamos a ver en un ratito, tal vez las dudas pasen por las grandes empresas, ¿no? Así como se salvó a los grandes bancos, ¿qué va a pasar con los grandes conglomerados? Vemos General Motors, por ejemplo, hace pocos días recibió un aporte de 6.000 millones de dólares, la salvaron de la quiebra, pero hasta marzo. Como no hay crédito, como no hay financiamiento en el sistema financiero, como el consumo cayó tanto, bueno, la duda ahora es qué empresas pueden llegar a caer. Los bancos están salvados, pero ¿salvarán a las empresas? ¿Habrá un salvataje masivo de empresas aquejadas por falta de consumo, falta de demanda, una deuda financiera de corto plazo muy grande, cuando no hay crédito en prácticamente ningún lugar del mundo? Bueno, esta es la duda que seguramente se va a encargar de despejar Obama en las próximas semanas. Creo que el objetivo de él es justamente que haya un salvataje y que no se produzcan estas caídas masivas. Acá tenemos un dato de lo que cayeron las bolsas en todo el mundo el año pasado, para que nadie se deprima o para que nos deprimamos todos, pero nadie se salvó. Es decir, no había dónde poner la plata, no hubo mercado que pudiera zafar de esta crisis, ¿no? Argentina cayó 53%, San Pablo 54%, las bolsas asiáticas 55% promedio, Rusia más del 70%, la bolsa inglesa 50%, el Dow Jones de Estados Unidos 36%, es decir, que fueron caídas realmente generalizadas, masivas y la verdad que impresionantes, ¿no? Porque no solo afectó a mercados emergentes, sino que obviamente esto tuvo epicentro en los mercados desarrollados. Y acá tenemos el dato de la caída del petróleo como un símbolo de lo que fue también el derrumbe de los productos primarios, de las materias primas que en algún momento fueron el refugio. Cuando la gente dijo, caen los activos financieros, bueno, me voy a refugiar en activos reales. Me voy a refugiar en petróleo, voy a comprar índices de soja, por lo menos los inversores que tienen estos instrumentos a mano, fueron comprando muchos de estos productos hasta que, bueno, con los datos de que la economía mundial no iba a mantener la demanda que supo tener en los últimos años, se produjo rápidamente un derrumbe que para muchos es exagerado, ¿no? Si uno ve que el petróleo en julio estaba en 145 y ahora está en 40, bueno, es una caída que para muchos puede ser exagerado. Por lo menos lo que demuestra es que son productos que pueden estar ya mucho más cerca de sus valores de piso. Bueno, ante este contexto tan complicado surge la figura de Barack Obama. Obama iba a ganar la elección de Estados Unidos una vez que venció en la interna demócrata con Hillary, pero ganó con mucha más amplitud respecto a lo que fue su contrincante republicano por la crisis financiera. Justamente la brecha entre Barack Obama y quien pierde la elección, McCain, se agranda mucho a partir de septiembre, a partir de que cae Lehman Brothers, a partir de que queda muy claro que la economía norteamericana se estaba desplomando, que la recesión ya era algo concreto, y ahí es donde Barack Obama dispara y termina realmente ganando con enorme amplitud. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para las próximas semanas, ¿no? Obama asume el 20 de enero, hay gran expectativa del electorado respecto a
a esta asunción, y los electores son los consumidores, son los que compran y son los inversores. Y Obama gana justamente por la necesidad del pueblo norteamericano de salir de la crisis. Hay muchos otros temas, ¿no? Está la guerra con Irak, un gobierno de Bush que estaba completamente destruido, pero fundamentalmente la victoria de Obama pasa por un tema económico, y es lo que le está pidiendo la gente que lo votó, que saque a Estados Unidos rápido de esta recesión. Por eso ahí puse su mandato, es sacar a la economía norteamericana de la recesión lo antes posible. Va a arrancar con un plan de estímulo millonario, 800.000 millones de dólares de paquete fiscal para tratar de darle un estímulo a la economía, darle a los consumidores mucha plata, hacer devolución de impuestos para que ese consumo permita la recuperación de Estados Unidos. Hubo un paquete de estímulo muy grande en mayo con George Bush. Lo que pasó es que en ese momento la gente no tenía confianza, ya estaban cansados de Bush y no tuvo efecto, porque además de dar la plata tiene que estar la confianza. Y la confianza es fundamental, como decía el rabino Grumblat, es clave, ¿no? Tener fe, tener confianza. Y bueno, esta es la prueba que va a pasar Obama, ¿no? Si además del dinero genera la confianza suficiente en los consumidores norteamericanos para que esta recesión que está teniendo Estados Unidos no sea finalmente una depresión. Es decir, que esta caída de 1 o 2 puntos del PBI no se acentúe y no se prolongue en el tiempo. Es decir, acá el objetivo es que la recesión sea corta y de poca profundidad. Lo contrario es una recesión larga y profunda, como por ejemplo la que tuvo Japón durante la década del 90 y parte de los años 2000, ¿no? Donde durante años la economía estuvo recesiva. La gran ventaja de Obama es que arranca de un piso bastante bajo, parecido a lo que pasó en Argentina en el 2002, ¿no? Donde vino Dualde, había unos ministros, uno le preguntaba a los ministros, bueno, pero ¿se animan a agarrar este barco? Y te decían, bueno, en realidad nos animamos porque peor no podemos estar. Bueno, algo parecido pasa con Obama, ¿no? Está todo muy mal, arranca con tasas ya en niveles muy bajos, 0 en Estados Unidos, también en el mundo las tasas están muy bajas, pero la contra es que todavía no se reanuda el crédito, que hay grandes empresas en problemas y que continúa el proceso de desapalancamiento, que es una palabra difícil, pero que lo que marca es que todavía hay muchos inversores muy invertidos en los mercados que quieren salir. Entonces, por un lado están aquellos que dicen, hay una oportunidad, pienso que este momento de sequía no va a durar tanto y quiero invertir y quiero aprovechar estos precios, pero del otro lado tenés a los que quedaron con papeles, los que se quedaron con acciones y dicen, yo quiero salir. Y en este momento hay una puja, ¿no? Entre los que quieren salir del mercado y comprar bonos del tesoro y aquellos que quieren entrar aprovechando los precios bajos. Creo que durante noviembre y diciembre ganaron sobre todo los que querían salir y ahora tal vez empiezan a recuperar un poco y a notarse un poco más aquellos que quieren aprovechar las oportunidades. Fíjense algo que comentaba el rabino recién, ¿no? No había cómo protegerse de esta crisis. O sea, que no se sientan mal, no se sientan culpables por esto, pero bajó todo. Es decir, no solamente las bolsas. Cayó Wall Street 35%, casi 40%, Europa lo mismo, la bolsa de Brasil cayó el 50%, los bonos argentinos 60% abajo, el petróleo 63% abajo. A propósito de la caída de las bolsas, bueno, hay muchos chistes, ¿no? En esta época tan dura en Estados Unidos, tal vez para espantar los fantasmas. Hay uno que dice que, bueno, ahora cambió el nombre de la bolsa de Nueva York. Ahora ya no es más Wall Street, ahora es Walmart Street. Por los precios bajos y por las oportunidades que hay. El tema de esto es ir a la góndola y saber qué elegir o entender qué hay en la góndola, ¿no? Porque creo que lo que nos ha pasado en los últimos años es que no entendíamos nada de lo que nos ofrecían los bancos, de las cosas que había para elegir, y me parece que eso sí va a dar una marcha atrás, ¿no? Los bancos van a ser mucho más cautelosos, nosotros también, y cuando vayamos a la góndola a ver qué hay, creo que nos van a dar las cosas un poquito más claras, ¿no? Y si no, habrá que elegir a otro asesor. Hubo 3 activos que se salvaron del derrumbe financiero masivo. Uno fue el oro. O sea que hay que darle un poquito más de bolilla a nuestros padres, abuelos, bueno, a los que nos aconsejan activos palpables que uno los pueda tener. Y el oro realmente lo fue, ¿no? Fue un gran salvavidas en esta crisis y algunos dicen que no solo fue un buen salvataje para este momento, sino que para el momento de recuperación de los mercados, cuando esto pase, que va a pasar en algún momento, como nos decía la Torá, cuando esto pase va a haber inflación. Y el oro es un refugio para momentos de inflación. Va a haber inflación porque se va a emitir mucha plata
y esto seguramente va a ocurrir, y el oro en esa circunstancia puede ser un muy buen refugio. El otro refugio fueron los bonos del Tesoro norteamericano, que están en precios récord, nunca aparecieron tanto, la tasa de los bonos hoy es 0, y acá hay que hacer una advertencia, ¿no? Porque uno se siente muy tranquilo con los bonos. Podemos saber lo que dicen algunos expertos, pero cuidado, porque cuando esto pegue la vuelta, la tasa de interés en Estados Unidos no va a ser 0, va a ir repuntando, y cuando esto ocurra, los precios de los bonos van a tender a caer. Entonces vamos a llamar a nuestro asesor y va a decir, pero yo tenía bonos, ¿cómo puede ser que ahora tengo un 5 o 10% menos de mi capital si yo lo puse en un lugar seguro? Bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Que cuando uno invierte en bonos del Tesoro, por ejemplo a 10 años, está seguro, pero el capital tiene una fluctuación importante. Y si la tasa de interés va a tender a subir en los próximos 2 años, el precio de estos títulos va a tender a bajar fuerte. ¿Cómo me protejo de eso sin tomar riesgo? Bueno, probablemente comprando bonos del Tesoro mucho más cortos. 6 meses, un año, donde sé que la plata me la devuelven rápido y no pongo a riesgo el capital. Y también el euro, ¿no? Fue una forma de evitar la crisis. Tuvo grandes oscilaciones. No quiero animarme y no quiero decir qué va a pasar con el euro porque pocos lo saben, y la verdad es que hubo muchos pronósticos. Pero lo que hay que sí tener en cuenta es que si se va a emitir mucho en Estados Unidos y va a haber tasa cero y emisión de dólares, bueno, esto no va a favorecer al dólar. Por otro lado, la recuperación de Estados Unidos podría ser mucho más rápida que en Europa. En definitiva, hagan lo que les parezca, pero hay que tener en cuenta estos factores, ¿no? Realmente es muy difícil predecir qué va a pasar con las monedas y hubo muchos pronósticos erróneos. Bueno, ahí hay algunos valores interesantes, ¿no? Para medir qué pasa con los mercados. Y la pregunta es si los mercados encontraron realmente un piso. Yo digo que el Dow entre 7.500 y 8.000 puntos fue un valor que cada vez que lo tocó volvió a subir. Es decir, los inversores detectaron que ahí podía haber oportunidades, que los precios estaban muy bajos y rápidamente vino la recuperación. Con la soja lo mismo, ¿no? Cuando la soja, que es un tema muy importante para países productores como Argentina o Uruguay, tocó los $300, rebotó. Y ahora está en casi 350, llegó a 600. Para el gobierno uruguayo, argentino, brasileño es muy importante esto porque obviamente es la principal fuente para financiarse, ¿no? La soja es fundamental. Cuanto más suba, más recursos va a haber. Si baja de estos niveles, hay un problema fiscal y de deuda muy importante. Y luego el petróleo, ¿no? También en $35 aproximadamente, uno estima que podría haber un piso para la crisis. Y acá algunas opiniones de expertos que me parece interesante compartir con ustedes, por lo menos para pensarlo, ¿no? No significa que esta sea palabra única o sagrada, pero sí para tener un punto de vista. La primera es de Warren Buffett, de octubre del 2008, y la voy a leer porque tal vez no todos llegan. Dice, hoy la gente que tiene efectivo se siente tranquila. No debiera. Optaron por un activo de largo plazo terrible que no devenga nada virtualmente y seguramente se devaluará. De hecho, las políticas que el gobierno va a seguir en sus esfuerzos para aliviar la crisis demostrarán ser inflacionarias y acelerarán la caída del valor real del efectivo. Las acciones, en cambio, van a tener casi con seguridad un mejor rendimiento que el efectivo en la próxima década. La diferencia será considerable probablemente. Un hombre que está en los mercados, que también perdió plata con esta crisis, pero bueno, uno de los hombres más ricos del mundo. Otra frase es de The Economist, ya un medio periodístico independiente muy respetado. Dice, si los inversores trataran a los activos financieros como al resto de los bienes, debieran venderlos cuando están caros y comprarlos cuando están baratos. Actualmente realizan lo contrario. Acciones y bonos corporativos son una mejor apuesta que el cash. Bonos corporativos yo creo que es un tema para seguir en cuenta. Son los títulos de deuda de las empresas que hoy están devengando entre 8 y 10% anual en dólares, ¿no? Y ahí me parece que también hay un desfase grande. Para los que les guste tomar un poco de riesgo, creo que ahí puede haber una oportunidad, siempre teniendo en cuenta la empresa, ¿no? Porque ya hablamos recién que hay empresas muy grandes que corren peligro. Y luego una opinión de Mark Faber, que es un analista muy respetado también, dice, ajustada por la inflación y con una perspectiva a largo plazo, se podría ganar de media el 3% anual con acciones. Las promesas de una rentabilidad de 8% anual hecha por los banqueros y los pseudoasesores de inversión para atraer a sus clientes son absolutamente basura. ¿Qué quiere decir esto? Que la alternativa de invertir en acciones no es la panacea, ya lo vimos con esta crisis, y que el rendimiento anualizado no es tan alto como
muchos quieren hacer ver, ¿no? O por ahí algunos años sí es muy alto, pero después el año que hay una pérdida compensa todas esas ganancias. Bueno, un breve repaso por lo que pasó con los países emergentes. La teoría del desacople quedó absolutamente desactualizada. El desacople era, si Estados Unidos va a entrar en crisis, a nosotros no nos va a pasar nada. Si Estados Unidos va a entrar a recesión, los países emergentes ahorramos mucho, tenemos muchas reservas, vendemos materias primas y no vamos a sufrir. Bueno, eso durante algunos meses se mantuvo hasta que Estados Unidos realmente se derrumbó y ahí salió buena parte del dinero que había entrado en los últimos años, dinero financiero a los mercados emergentes. Hubo fuerte salida de capitales, este flight to quality, este vuelo hacia la legalidad, hacia los bonos del Tesoro norteamericanos. La mayor parte del dinero que estaba en acciones, bonos de Brasil, Turquía, Rusia, Corea, se fue a bonos del Tesoro norteamericano, y por eso digo que hay una burbuja, o puede haber una burbuja en los bonos del Tesoro, porque hay mucha plata invertida en bonos por pánico, pero que en algún momento ese dinero puede salir de los títulos para volver al mercado de acciones y de bonos, y ahí es cuando pueden bajar los precios de los títulos. Bueno, después hubo devaluaciones muy fuertes en América Latina y en Asia, 25% a 30% en promedio. Uruguay mismo, teníamos el dólar aquí a 18 pesos y ahora está en 24. Para los que venimos a Argentina, buena noticia porque, bueno, defendemos un poco más los dólares que podemos traer, pero esto se dio en casi todos los países de la región. Brasil pasó de 1,55 reales a 2,30 y en Argentina menos, ¿no? Se dio mucho menos. Hubo una brusca desaceleración de la actividad económica en toda la región y muchos países consiguieron acceso a líneas del exterior. Brasil, Corea, Turquía firmaron líneas de crédito de la Reserva Federal por 30.000 millones de dólares cada uno, con lo cual ahí se le dio también una seguridad al inversor de que no iban a dejar caer a estos países. Así como se dio la seguridad de que no iban a caer los bancos o que se va a proteger a las grandes compañías, también se le dio un mensaje a los inversores. Brasil, Corea, Turquía, Rusia no van a caer y van a tener plata de la Reserva Federal y también del Fondo Monetario, que salió con varios paquetes de ayuda a países de Europa del Este en las últimas semanas. Argentina, bien, gracias, ¿no? No recibimos ayuda de nadie, no nos prestó plata ni la Reserva Federal, no tenemos plata del Fondo Monetario y eso es un enorme interrogante y un gran problema para el futuro. Bueno, por casa, ¿cómo andamos? Yo les pido disculpas a todos los que están en esta conferencia que no son argentinos. Acá hay muchos uruguayos, hay paraguayos, hay brasileños, hay españoles, por lo que sé. Cuando hablo de casa es Argentina, pero bueno, voy a dedicarle unos breves instantes. Creo que este gráfico es fundamental para entender qué es lo que pasó en los últimos meses y por qué de repente cambió el clima, cambió el ánimo y parece que se viene la debacle, ¿no? O para muchos parece que se viene la debacle. La línea roja es cuánto salió de divisas, cuántas divisas perdió Argentina, cuánto fue la fuga de capitales. Bueno, al cuarto trimestre del 2008 Argentina había perdido en solamente un año 20.000 millones. Y si tomamos desde mediados de junio del 2007 hasta fines del 2008, un año y medio, 25.000 millones de dólares. Ahora, esto hay que compararlo con la línea azul y la línea amarilla. La línea azul es la confianza del consumidor y la línea amarilla es la confianza en el gobierno. Fíjese que cuando hay confianza por parte del consumidor y cuando se confía en el gobierno, la plata no sale. Ahí está el 2003, 2004, parte del 2005. Cuando la confianza se derrumba, cuando la gente no tiene fe, cuando no se le cree al gobierno, ahí sí hay una salida, una estampida de capitales. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente para el gobierno, para el año 2009, recuperar la confianza, que la gente vuelva a creer. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Bueno, el que tiene esa respuesta evidentemente es el que va a saber qué pasa este año. Creo que va a ser difícil, ¿no? Recuperar esa confianza, pero fíjense que estamos en el mismo nivel de confianza al gobierno que en el 2001. Es decir, la gente tiene la misma confianza en el gobierno de Kirchner que en el gobierno de la Rúa, meses antes de la devaluación. Entonces, ¿por qué estamos peor que otros países emergentes? Porque Argentina sufre, pero más que otros países. Primero, porque el gobierno tiene una imagen en caída libre desde la pelea del campo, un antes y un después de la pelea con el campo. Después, porque falta seguridad jurídica. Yo nombré un caso, ¿no? Que creo que fue el más flagrante, que es la reestatización de las AFJP y bueno, las cuentas individuales que teníamos nosotros en los fondos de pensión que desaparecieron de un día para el otro. Pero puedo nombrar el caso del INDEC y cómo se fue dibujando la evaluación de los bonos, y hay un montón de otros ejemplos.
No hay acceso a líneas internacionales. Argentina no puede acceder a financiamiento del exterior y esto, bueno, nos estrangula. Hay un fuerte impacto en las cuentas públicas por la caída en los precios de las materias primas y hay un factor adicional que se junta a todo esto, que es un contexto internacional complicado, que venimos de una fuga de capitales, que el precio de lo que vendemos, de lo que exporta Argentina cayó de manera notable, que es que hay un año electoral por delante. Y ya sabemos que en un año electoral los gobiernos en general suelen despilfarrar más que de costumbre, y sabemos también que tal vez sea la última oportunidad del kirchnerismo de mantenerse mucho más tiempo en el poder. Si Kirchner pierde la elección de octubre, empieza la retirada, empieza bueno, una fuga de política hacia otros partidos, ¿no? Y esto es lo que van a tratar de evitar desde todo punto de vista para las elecciones de octubre. ¿Y cómo se ganan las elecciones en Argentina y de parte de Kirchner? Con plata. Es la única manera, repartiendo mucha plata, y plata no sobra, ¿no? Entonces, por eso digo que Argentina va a estar más complicada a medida que se acerquen las elecciones. Obviamente que ayuda si mejora el contexto internacional. Este gráfico este cuadro no lo quiero explicar demasiado, simplemente la observación que hago es ¿qué pasaba si el gobierno no reestatizaba la SFJP? Que hubo críticas de todos lados, que se dijo se vulneró la seguridad jurídica, estamos de acuerdo, no se respetó a la gente, esto generó una estampida de inversores, y todo eso es cierto. Pero ojo, si no se hacía esto, Argentina se declaraba en default en 6 meses. Fíjense que sin la SFJP había que financiarse en 14.000 millones de dólares. La única manera de pagar semejante cantidad de plata en un momento de fuga de capitales era con reservas del Banco Central. Y el escenario es, o era, si tenemos que utilizar las reservas del Banco Central para financiar los vencimientos de deuda, que son 20.000 millones de dólares durante 2009, se viene la gran devaluación. Y si el dólar se escapa y se va a 6 o a 7 o a 8, esto es un desastre. Entonces, ante esta alternativa, lo que se hizo fue tomar los recursos de donde estaban ahorrados. ¿Y dónde estaban ahorrados? En las AFJP, porque el gobierno no ahorró durante los años de abundancia. ¿Qué hizo Chile? Tomó plata de un fondo de reserva que había conformado con plata del cobre. El cobre se multiplicó en su precio en los últimos 5 años, hicieron una reserva de 20.000 millones, cuando vino la crisis agarraron esa plata y la empezaron a distribuir. ¿Qué hizo Brasil? Más o menos lo mismo, para enfrentar la fuga de capitales. ¿Qué hizo Argentina? Como no tenía plata ahorrada, no tenía recursos de dónde sacar, lo que pasó es que terminó confiscando lo que estaba ahorrado en los fondos de pensión, que no era plata de los fondos de pensión, sino que era plata de toda la gente que había puesto ahí su dinero en los últimos años. Bueno, sin ya una vez perpetrado este atraco, ¿no? Bueno, ya la necesidad de plata es mucho menor, 3.000, 4.000 millones, y uno estima que el gobierno de alguna manera se la va a ingeniar para pagar la deuda. Tampoco tiene dinero de sobra. ¿Perdón? Y el blanqueo de capitales, que puede llegar a tener un efecto menor, me parece, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero me parece que puede ser un efecto bastante limitado. Bueno, 2 escenarios, como siempre los economistas, uno bueno y uno no tan bueno. Así nos cubrimos. Pero bueno, esto es así. El escenario optimista es un PBI que sube 3%. Fíjense que es un optimismo, pero que no tiene nada que ver con lo que había pasado en los últimos años en Argentina, ¿no? Con crecimientos del producto del 8 a 9% en los últimos 6 años. Este año el crecimiento va a ser cercano al 6,5%. En el escenario optimista, Argentina va a crecer 3% este año, el dólar 3,80, es una devaluación cercana al 10%, y la inflación del 12%. Fíjense que la inflación optimista es mayor que en la pesimista. ¿Por qué? Porque si el año no va a ser tan malo, va a haber más margen para ajustar y para tratar de ir acercándonos con los precios. En el escenario pesimista el PBI cae 2% y el dólar ya se escapa un poco más, ¿no? 4,50 piso. Un escenario optimista es que la crisis internacional continúa, que los precios de los productos que vende Argentina no se recuperan y que la confianza de la gente no mejora. En ese escenario el dólar ya seguramente lo vamos a tener después de mitad de año por encima de 4,50. Siempre el gobierno lo que hace es tratar de seguir este esquema de flotación administrada, que no se escape el dólar, porque si se permitiera una devaluación como fue en Brasil, del 20% de un día para el otro prácticamente, el sentimiento es que el público que tiene por ahí un dinero en los bancos directamente correría a comprar dólares.
Conclusiones. En lo que respecta a la economía internacional, el gobierno de Obama va a hacer todo lo que esté a su alcance para suavizar la recesión, tasa cero, estímulo fiscal, 800.000 millones de dólares, salvataje a empresas. Ese es el desafío principal y su objetivo primario cuando asuma el 20 de enero, que Estados Unidos tenga la recesión más suave que sea posible. El salvataje económico incluye la emisión de gigantescas sumas de dólares. Esto es una amenaza para el dólar y también para la inflación a nivel internacional. La inflación, ustedes vieron que bajó mucho en todo el mundo en los últimos meses, pero bueno, si este paquete de estímulo que hay tanto en Estados Unidos como en Europa tiene resultado, evidentemente esto lo que va a hacer es generar algún impulso de la inflación. Se dejó atrás el pánico bancario, es decir, ya ninguno de nosotros en las charlas de playa estamos preguntándonos si tal banco o tal otro es seguro. Tenemos la sensación de que en general los bancos grandes van a seguir estando, pero queda el pánico corporativo. Es decir, acá no se sabe si algunas empresas grandes podrían llegar al default, al Chapter 11, ¿no? A la quiebra en Estados Unidos, y creo que esto es lo que puede marcar el ritmo de los mercados en los próximos meses. Algunas noticias de empresas muy importantes, de empresas símbolo en Estados Unidos y en Europa que se encuentran o que no pueden seguir pagando las deudas. Y luego los precios de las materias primas cayeron, pero cayeron demasiado rápido. Y China e India siguen estando con problemas, con desaceleración, ya no están creciendo como antes, pero van a seguir consumiendo, va a seguir habiendo chinos que se incorporan al mercado laboral, que van a querer consumir, y evidentemente Argentina como país exportador de soja y exportador de trigo, exportador de productos primarios, Uruguay y otros países productores se van a terminar beneficiando de esto en el mediano plazo. En lo que respecta a la Argentina, bueno, va a depender un parte de lo que suceda afuera, pero sobre todo de las políticas propias, ¿no? ¿Qué pasa con este paquete que se lanzó recientemente? Me parece que es un paquete que tiene mucho de anuncio y poco de realidad, lo que se hizo hasta ahora. Sí, se buscó darle a la presidenta una imagen de más acción. Justamente se le reclamaba a Cristina que no aparecía prácticamente nada, que se fue a Egipto en noviembre y habló de las tumbas de Tutankamón en vez de concentrarse en los problemas reales de Argentina, y después de eso creo que hubo un proceso de recapacitar y de ver, bueno, qué es lo que estaba demandando la gente, y ahí es donde se lanza el paquete que conocimos en los últimos meses. El precio de la soja y la fuga de capitales van a definir el valor del dólar del 2009. Cuanto más bajo sea el precio de la soja y mayor sea la fuga de capitales, más alto va a ser el dólar. Esto es así, ¿no? Si la soja cae y la fuga de capitales continúa, el dólar se va a disparar. Si la soja se estabiliza o empieza a crecer y la fuga de capitales también se estabiliza y paran de salir dólares de manera tan violenta como en el último trimestre, evidentemente va a ser más fácil defender el valor del dólar. Después, la ANSES, como el gran banco de inversión, tiene poco sustento. Esta idea de reemplazar al mercado de capitales con un solo jugador, con un gran banco de inversión, ya en Argentina se probó, no funcionó. Ahora hay otro experimento, y ustedes fíjense que la ANSES da plata para que los bancos tengan plazo fijo. Después da dinero para créditos al consumo. Quiere financiar la compra de autos. Hay plata para las pymes. Va a comprar fideicomisos financieros. Tiene 40.000 millones de pesos para obra pública solamente en el 2009. Va a financiar el soterramiento del tren Sarmiento. Y además de todo esto, tiene que financiar el gobierno porque hay que pagar la deuda. O sea, ¿de dónde va a salir toda esta plata? Nadie lo sabe. Pero todos los días hay anuncios y que hay mucha plata y que hay para todos. Y creo que esto, bueno, vamos a darnos cuenta rápidamente que no es así. Y aparte hay que financiar las elecciones. ¿No? Ahora, hacer todo esto con el dinero de la ANSES me parece que va a ser poco posible o poco viable, ¿no? Con lo cual, acá es importante que nuevamente se ponen en marcha mecanismos de mercado para que vuelva el crédito, para que bajen las tasas de interés. Esto de bajar la tasa de interés con un organismo como la ANSES, que financia al 11% para que haya crédito al 15%, cuando el resto de la economía se maneja con tasas del 40%, no puede tener mucha duración. Es algo que está completamente contra la naturaleza del mercado. Puede tener efecto mínimamente en algún sector o puede ayudar a que se vendan algunos autos en febrero o en marzo, pero esto no va a ayudar a que la economía se reactive. Acá la clave es que vuelva el crédito, que vuelva la confianza y que las tasas de interés bajen. Y esto lo sabe el gobierno. Si no hay una baja rápida de las tasas de interés, bueno, va a ser mucho más difícil sustentar el modelo económico y que la economía pueda crecer. Fíjense que en todo el mundo la tasa está en cero
y en Argentina las tasas terminamos el año en 30%. O sea que algo está fallando, el gobierno lo sabe, lo esconde con la ANSES, pero es fundamental que se produzca una baja rápida de las tasas. Final, el estallido al estilo 2002 no es lo más probable. Es decir, me parece que no están dadas las condiciones para que se produzca, los bancos están muy líquidos, no hay prácticamente depósitos en dólares, el gobierno tiene deuda pero es manejable, sobre todo con la plata de las AFJP, pero es manejable, es decir, la mayor parte de las condiciones que había en el 2002 no se cumplen en este 2009, pero no se puede descartar completamente. Perdón, ¿no?, que otra vez tomo la forma de expresarnos de los economistas, pero tenemos que plantear los dos escenarios, ¿no? Hay un 80% de que no vamos a ir al 2002, pero hay un 20% de que sí, sobre todo si hay fuerte fuga de capitales, si el gobierno sigue con políticas poco creíbles, si no hay confianza, si llega a acentuarse la crisis internacional, evidentemente no podemos descartar una crisis de la magnitud que tuvimos en el 2002. Seamos positivos, tengamos confianza, como dijo el rabino Grumblat. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Y quedo a disposición de preguntas. Muy amable.